tal, mi querida gente? Dios me les bendiga nuevamente. Sean todos bienvenidos a su canal cristiano. Cristo es el fundamento seguro. Les saluda su servidor, el pastor Luis Enrique. En esta ocasión vamos a hacer un video analizando la frase que Jesús utilizó en Juan 14:28 cuando dijo que el Padre era mayor que él. Él dijo literalmente esta frase: el Padre es mayor que yo. ¿Por qué es necesario estudiar y analizar esto? Porque hay muchas religiones falsas. Una de ellas es los testigos de Jehová, pues este versículo es uno de los versículos favoritos de ellos, para decir que Jesús no es Dios, para creer y concluir que Jesucristo no es igual a Dios en naturaleza o esencia, y para utilizar este versículo como un argumento para debatir con cristianos que no tienen una preparación teológica y escritural a lo largo y ancho de la Biblia, para defender la doctrina de que Jesucristo es 100% Dios. Por eso este video te va a servir para que usted aprenda y usted pueda defender su fe ante la proliferación de sectas dañinas, sectas destructivas que atacan a la persona de Jesucristo sin entender el contexto bíblico. Si tú eres nuevo en este canal, te quiero pedir que te suscribas para que recibas todos los videos que se estarán subiendo a continuación, y me dejes un comentario diciéndome si este video te edifica, si estás de acuerdo o si no estás de acuerdo. Pero es importante analizar todo lo que dice el consejo bíblico para sacar una conclusión. En el Evangelio de San Juan 14:28, Jesús dijo estas palabras: oyeron que les dije, me voy y vengo a ustedes. Si me amaran, se regocijarían de que sigo mi camino al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Juan 14:28. Si nosotros analizamos este versículo y en qué sentido lo dijo Jesús, vamos a encontrar las respuestas totalmente claras. Pues muchos, especialmente las personas que están en contra de la deidad de Jesucristo, toman este versículo para decir que Él no es Dios. Pero cuando analizamos toda la Biblia, vamos a encontrar varios pasajes que nos arrojan luz en qué sentido Jesucristo dijo estas frases. El primer punto que vamos a ver es que Jesucristo no estaba hablando de su deidad o naturaleza. Él no estaba diciendo con esta frase que Él no es Dios, o que tampoco no estaba diciendo que Él no era coigual a Dios el Padre, porque la evidencia que encontramos en la Biblia nos van a enseñar todo lo contrario. Vamos a ver primeramente que no se refería a su coigualdad y tampoco estaba diciendo que Él no era Dios. Por lo tanto, no se refería a que Él era inferior al Padre en esencia o divinidad. Vamos a ver dos versículos que están en la Biblia y que nos van a despejar esta primera duda. Esos versículos están, uno en Juan 5:19 y el otro en Filipenses 2:6. Acompáñenme a ver esta evidencia. Filipenses capítulo 2 versículo 6 nos dice: el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Al analizar este versículo, podemos ya de manera directa despejar la duda de que Jesús nunca, al decir que el Padre era mayor que Él, estaba descartando no ser Dios o no ser igual a Dios, porque la misma Escritura nos provee de esa coigualdad en Filipenses 2
6. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. También en Juan 5:19, Jesucristo dijo en la parte B, sino lo que ve hacer al Padre, todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Note, porque todo lo que el Padre hace, también el Hijo, dice, lo hace igualmente o de la misma manera. Con estos dos versículos descartamos que Jesucristo no estaba diciendo que Él no era coigual en esencia, en naturaleza divina o en divinidad. Muy bien, ya entendida esa parte y despejada aquella parte, vamos a entrar en el segundo argumento. Entonces, si no se refería Jesús a su esencia, naturaleza divina como Dios, decir que el Padre era mayor, ¿en qué sentido lo decía? Pues también hay mucha evidencia. En el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 19, el autor nos dice que Jesucristo se hizo menor, tomó una posición temporal como un siervo, se hizo menor que los ángeles, se hizo siervo de todos y se hizo siervo del Padre temporalmente. Vamos a leer en Hebreos 2, versículo 19. En el libro de los Hebreos, en el capítulo 2, en el versículo 9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. En este versículo encontramos una gran verdad. ¿Cuál es esa gran verdad? Que Jesucristo se hizo menor aún que los mismos ángeles. Por lo tanto, al leer este y otros pasajes, como los pasajes que dicen, por ejemplo, en Juan 8:54, que Jesús dijo, yo no busco mi propia gloria, sino busco la gloria del Padre, porque el Padre es quien me glorifica. Él buscaba siempre la gloria de Dios. Podemos entender a la luz de textos como Hebreos 2:9 y Juan, y el texto que le citaba, Juan 8:54, donde Jesús, desde su encarnación, desde su humanidad y desde su papel como redentor, se somete voluntariamente al Padre, se sujeta voluntariamente a los hombres como un siervo, su papel subordinado o funcional al Padre en el plan divino de la redención. Por lo tanto, cuando leemos la Biblia en su contexto amplio, toda duda se despeja, porque la misma Biblia nos da la interpretación a cualquier duda o cualquier inquietud que tengamos. Tenemos que entender el plan de la encarnación y la humanidad y la subordinación de Jesús a través de su naturaleza humana. Como hombre, Jesús se sometió a la voluntad del Padre, no renunciando a su divinidad o a su coigualdad, como ya lo vimos en Filipenses capítulo 2, versículo número 6. Él nunca renuncia, sino que asume una condición de siervo, asume una naturaleza humana. Por eso es que al leer versículos nuevamente como Filipenses 2, versículos 5 al 6, la Biblia nos da las siguientes declaraciones. En Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros este mismo sentir, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Note que Jesucristo, dice el versículo, aunque siendo, esa palabra
siendo, o más bien ese verbo siendo, es un verbo que nos enseña que Jesucristo estaba siendo Dios, aún en su condición de hombre. Es un verbo presente que continúa, presente continuo, donde dice que Jesucristo, siendo, existiendo en forma de Dios, siendo Dios, no estimó el ser o tener esa coigualdad, sino que se despojó, dice el 7, de aquella coigualdad, asumiendo el rol de un ser humano. Por eso es que cuando entendemos todos los versículos y toda la doctrina bíblica, entendemos la subordinación de Jesús en su naturaleza divina y cómo ya él en su condición de hombre se sometió a la voluntad de Dios, renunciando a algunos de sus privilegios de su divinidad como Dios y aceptando el rol de la redención como el siervo de Jehová. Pero hemos visto a la luz de la Escritura, cuando Jesús mismo dice que todo, porque en el texto de Juan 5:19 es Jesús explícitamente que dice, porque todo lo que el Padre hace, el Hijo lo hace igual. Y Pablo explica que Jesús, aunque siendo coigual, no se valió de aquella igualdad, no se valió de aquella igualdad o de aquella ventaja, siendo Dios, para utilizarla en la tierra, en la encarnación, para utilizarla en la redención, sino que siempre dependió de su Padre. Jesús estaba reconociendo desde su naturaleza humana a el Padre, porque Jesús siempre vino a glorificar a Dios el Padre, así como siempre lo afirmó y está escrito en Juan 8:54. En Juan 8:54 leemos: respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Padre. Este texto y otros textos nos muestran que Jesús siempre buscaba la gloria del Padre. Por eso, al entender la naturaleza de Jesús en la redención, en el plan de la salvación, entendemos que Jesucristo hablaba desde su condición humana, porque Él era el siervo de Jehová. Si este video te edifica, si este video te gusta, pues déjame un comentario, suscríbete al canal y recuerda que Jesucristo es el fundamento seguro en la vida.